El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa, presentamos Iglesia en Marcha. Iniciamos Iglesia en Marcha, gracias a ustedes por su sintonía. Desde la ciudad de Matagalpa les saluda Manuel Antonio Obando Cortedano. Este es el resumen de las principales actividades de nuestra iglesia. En la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez ha visitado 2 comunidades de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande. En las notas nacionales estaremos presentándoles un resumen de la primera visita de San Juan Pablo II a Nicaragua el 4 de marzo de 1983. Estaremos también presentándoles las actividades que se han realizado en San Rafael del Norte, Jinotega, celebrando un aniversario más del nacimiento de Fray Odorico de Andrea. En las notas internacionales, la catequesis del Papa Francisco para esta semana. En nuestro segmento, la Iglesia responde. Una hermana religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad y la Providencia nos comenta su experiencia durante más de 30 años de vida consagrada. Esto en el marco de la celebración del año vocacional. Esto y más e informaciones en Iglesia en Marcha. Quédense con nosotros. Iniciamos el recorrido informativo en la ciudad de Matagalpa. El presbiterio de la diócesis de Matagalpa el lunes 2 y martes 3 de marzo realizaron la reunión mensual. La particularidad de este mes es que han hecho su retiro cuaresmal con el objetivo de continuar la preparación para las fiestas pascuales. La Eucaristía matutina del martes la ha presidido Monseñor Rolando Álvarez, quien en su mensaje ha recordado que el tiempo de Cuaresma es propicio para la conversión. No nos sentemos como escribas y fariseos. El misterio de la caridad administrado a nuestro pueblo y el acercarnos a ellos nos salvan de ser como los escribas y fariseos, dijo. Continuó recordando que la verdad del Evangelio debe predominar encima de la realidad humana quebrantada por el pecado. Que el pecado nos haga más sensible a la gente. En la experiencia del pecado, Dios saca una historia de misericordia para nosotros, y eso nos hace saber que necesitamos del amor de Dios. Saber esto nos tiene que hacer bondadosos con la gente, comprensivos con su historia de pecado, para que el Señor también en nuestro pueblo pueda sacar una historia de amor y de verdad, expresó. Además invitó al clero diocesano a reconocerse ante el Señor pecadores y poder reflexionar que al tener la autoridad de servicio, se le permite ser iguales a la gente, volviéndose servidores, siendo maestros de la caridad, de la misericordia, de la bondad y de la ternura de Dios, porque nuestra autoridad no es mundana. Monseñor Álvarez finalizó su mensaje exhortando a los sacerdotes a vivir bien la Cuaresma, al igual que el pueblo de Dios, y de esa manera recibir auténticamente la Pascua de Resurrección, renovando la identidad sacerdotal. Es importante orar por nuestros sacerdotes. Con más información en Iglesia en Marcha. Ríos, montañas, caminos y bellos paisajes hay que recorrer para llegar a la comarca El Socorro de Yaosca, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande. El lugar limita con Río Blanco, Matiguás y Guaslala. La mañana del 4 de marzo, la zona fue visitada por Monseñor Rolando Álvarez. Los fieles salieron muy temprano de sus casas, se preparaban para la llegada del obispo de Matagalpa. Nuestro pastor recorrió aproximadamente 4 horas en vehículo y 40 minutos montado para llegar al lugar. Monseñor Álvarez se acercó a cada uno de los feligreses para saludarlos. Posteriormente participó en el acto cultural de bienvenida y presidió la Santa Misa, acompañado del padre Pablo Espinosa, párroco de Rancho Grande, y del vicario parroquial presbítero Marvin Muñoz. En la homilía, el obispo de Matagalpa destacó la importancia de la presencia de Jesús sacramentado en las capillas de las comunidades.
reflexionando sobre el texto del Evangelio proclamado en la celebración, ha retomado las palabras del Papa Francisco. Un cristiano sin cruz es un pagano. El signo del cristiano es la cruz, porque en la cruz Cristo nos salvó. Siempre el compromiso con Cristo va a traer cruz, expresó. Dijo que a la persona que está en la oscuridad nadie lo ataca. Solo el que está en el camino de la luz es perseguido por las tinieblas. Recordó que el creyente que deposita su confianza en el Señor no queda defraudado, porque luego del sufrimiento se resucita con Cristo y es importante, como San Pablo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras se realizaba la celebración campal caía una lluvia, la que no fue impedimento para que la feligresía participara. Les presentamos el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez en la celebración eucarística que presidió en la comunidad Socorro de Yaosca. Entonces el texto del Evangelio de hoy, hermanos, es un texto que nos da alegría, es un texto de esperanza, porque Dios nos está hablando claro y nos está previniendo. Y nos está indicando y diciendo cuáles son los tipos de cruces, de sufrimientos, de pruebas, de contradicciones, de persecuciones, de dolores, de llantos que podemos encontrar en el camino cristiano. Pero también es un texto que nos alegra, es una palabra que nos llena de consuelo y de esperanza, porque concluye diciendo que ciertamente lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero atentos, al tercer día resucitará. Queridísimos hermanos y hermanas, el creyente, el cristiano, el hombre, la mujer que pone su confianza en el Señor, no queda defraudado. Podremos pasar por un valle de lágrimas. Podremos pasar por momentos difíciles en la vida, incluso hasta por momentos de oscuridad. Pero quien pone su confianza en el Señor no queda defraudado. Quien pone su confianza en el Señor corre el mismo destino de Cristo. Va a resucitar, es decir, va a triunfar, va a salir victorioso. Va a reinar con el Señor. Y esta es la fe, esta es la seguridad. Hermanos, la certeza que nos mueve. No son palabras que se las lleve el viento. Es la experiencia personal que tenemos con Jesucristo. Quien ha descubierto a un Dios vivo, quien ha descubierto que Dios está vivo en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad. Quien ha descubierto a Dios junto a Él, quien ha puesto su confianza en el Señor, no queda frustrado. Termino con las palabras de San Pablo, que ustedes las recordarán. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La comarca La Cuyuca de la jurisdicción parroquial de Rancho Grande fue visitada por Monseñor Rolando Álvarez. Esto al atardecer del 4 de marzo. En la entrada de la comunidad la feligresía con banderas de la iglesia y coros esperaban a nuestro obispo. Luego de entrar a las casas y escuelas de las zonas a saludar a los fieles, Monseñor Álvarez participó en la peregrinación hacia la capilla de la comunidad, en donde se hizo el acto cultural de bienvenida y se presidió la Santa Misa. En la celebración ha administrado los sacramentos de confirmación y primera comunión. En su mensaje mencionó que la obra más grande de la caridad sacerdotal y episcopal es estar con el pueblo de Dios. Ha retomado las palabras del Papa Francisco, ser pastores con olor a ovejas, porque Cristo estaba con la gente, dijo. Continuó la reflexión exhortando al que quiera ser el primero que se haga el servidor.
Hay mucha gente que ocupa puestos y quieren ser servidos, dijo el obispo de la diócesis de Matagalpa. El que tiene cargo en la iglesia no puede sentirse el que manda más y se merece todo. Entre más responsabilidades se tiene, más servidores debemos de ser, porque la iglesia guarda la unidad como un don del Espíritu Santo, señaló. Monseñor Álvarez prosiguió su mensaje mencionando que la iglesia en Matagalpa quiere ser madre como María, porque la madre atiende y quiere a todos. La iglesia nos llama a sentirnos hermanos entre todos, sin excluir al que no está en gracia de Dios. Finalizó exhortando a seguir construyendo en la diócesis una iglesia de puertas abiertas, siendo el primero aquel que le quiera lavar los pies a los hermanos. Hace 53 años vino a Nicaragua la madre Pilar Jiménez. Durante su estadía en nuestro país, ha realizado diferentes labores, tanto en la educación como en la caridad. Es por esto que las exalumnas del Colegio Santa Teresita de Matagalpa le van a realizar un homenaje. Hablándonos sobre esta actividad, les presentamos la entrevista que le realizamos a la hermana Reina Velázquez. Ella pertenece a la Congregación de las Hermanas de la Caridad y la Providencia. Veamos. Bueno, tenemos un homenaje a Madre Pilar, que la exalumna de nuestro colegio Santa Teresita le están preparando que la madre lleva 53 años, que cumplió el 21 de febrero, ha cumplido 53 años de estar en América, especialmente en Nicaragua. Es la fundadora del Colegio Santa Teresita, y que también fundó en Honduras, estuvo un tiempo en Costa Rica y Panamá. Pero la Madre Pilar, su mayoría de tiempo ha sido en Nicaragua. Para nosotros la Madre Pilar es un pilar de verdad, porque con su forma de ser es una verdadera madre. Es muy cariñosa, los alumnos la quieren mucho y la madre se merece mucho más. Y nuestras exalumnas del Colegio Santa Teresita han querido hacerle algo en vida, hacerle un homenaje, porque entre ellas hay muchas alumnas que son grandes profesionales y que están en altos puestos. Y ellas vienen a verla de vez en cuando a la madre porque le agradecen, gracias a la Madre Pilar que le formó y que son buenas profesionales hoy en día. ¿A dónde se llevará a cargo esta? Bueno, homenaje a Madre Pilar dicen que va a ser en el nuevo, ¿cómo le llaman? Teatro. En el teatro. Va a ser el 21 de marzo y esto lo está promoviendo, no somos nosotras, es el pueblo con las exalumnas, la alcaldía y otras instituciones que están promoviendo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es por eso que los frailes franciscanos de la Renovación en Matagalpa van a realizar un retiro cuaresmal dedicado a mujeres. La actividad se va a desarrollar a partir de las 8 de la mañana de este domingo en el auditorio del Colegio Santa Teresita de Matagalpa. El valor es de 50 córdobas. Los jóvenes carismáticos de la ciudad de Matagalpa se encuentran celebrando 32 aniversario. Para darle gracias a Dios por este acontecimiento, realizarán una vigilia, esto el sábado 14 de marzo, en el Salón de la Iglesia San Felipe de Molahuina. Felicitamos a la Renovación Carismática de Matagalpa y a los que han participado en el último seminario, el que se desarrolló durante todo el mes de febrero. Que sea el Espíritu Santo que les siga iluminando en su caminar. En Chinandega celebran a la Virgen de la Misericordia y la Reconciliación. Les presentamos el reporte que nos llega desde el canal católico de León, Purísima TV. En la capilla del Hogar del Niño que regenta la Congregación Jesús Divino Obrero en la ciudad de Chinandega, se celebró este 1 de marzo a la Virgen de la Misericordia y la Reconciliación y Monseñor Bosco Vivas Robelo hizo presencia para presidir la Santa Eucaristía. Acerquémonos al altar de Dios en este segundo domingo del tiempo cuaresmal, con espíritu de auténtica conversión, implorando el perdón misericordioso de Dios por la intercesión de la Madre de la Reconciliación
conversión y de la misericordia. En la liturgia de la palabra se compartió el pasaje del Génesis que relata el sacrificio que Dios pidió a Abraham y la carta de San Pablo a los romanos. El Santo Evangelio proclamado por el diácono Ramón Guido fue el de San Marcos, que habla sobre la transfiguración del Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Monseñor Bosco Vivas reflexionó en su homilía sobre la presencia especial de la Virgen María en nuestras vidas para esta Cuaresma. Ya en este segundo domingo cuaresmal, aquí se nos ofrece una ayuda verdaderamente hermosa, como es la presencia especial de la Madre del Señor, que viene a caminar con nosotros, que ya camina con nosotros diariamente, porque una madre nunca se descuida de sus hijos, pero que conociendo ella la importancia que tiene la Cuaresma, de un modo particular nos hace sentir su presencia y su intercesión poderosa, capaz de reconciliarnos con su Hijo y capaz de conseguirnos esa conversión que estamos necesitando. A continuación se celebró el sacramento de la confirmación. La feligresía participó de la procesión de ofrendas para ofrecer ante el altar los dones que Dios ha prodigado. El momento tan esperado por los niños que recibirían por primera vez la Sagrada Hostia llegó de manos de Monseñor Bosco Vivas. Antes de recibir la bendición, un sacerdote en representación de la comunidad Jesús Divino Obrero dio las gracias a Monseñor Bosco por su presencia. En nombre del Padre Divino, Posa, en nombre de los sacerdotes y de nuestra comunidad de cada lugar del niño, le damos las gracias por su presencia, porque sabemos que es un amigo para nosotros. Sepa que cuenta con nuestras oraciones y también con la de todos los aquí presentes. Damos gracias también a la Virgen María bajo esta hermosa vocación de nuestra Madre de la Misericordia y Reconciliación. Desde la Diócesis de León les informó Glenda Cepeda. En Huigalpa, Monseñor René Sándigo ha visitado el miércoles la Vicaría Medalla Milagrosa, esto en la comarca El Tule, Río San Juan. También visitó la comunidad de El Dorado número 3, perteneciente a la misma vicaría. En esta comunidad bendijo la nueva capilla y fue recibido por centenares de feligreses. En San Rafael del Norte, Jinotega, el 21 y 22 de marzo son dedicados a Fray Odorico de Andrea. Las actividades inician el sábado 21 con distintos acontecimientos, entre estos la vigilia para clausurar el domingo 22 a las 11 de la mañana con la celebración eucarística y la llegada de centenares de feligreses quienes llegan a pedir milagros por la intercesión de Fray Odorico de Andrea. En Jinotega, el 5 de marzo se celebró el natalicio del siervo de Dios Fray Odorico de Andrea y en su honor salió de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles una caminata hasta San Rafael, donde han participado jóvenes acompañados de algunos sacerdotes. Alabado sea Dios. Hace 32 años llegó a Nicaragua el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua el 4 de marzo de 1983. Su santidad vino al país en 2 ocasiones, en 1983 y en 1996.
La visita del Papa Juan Pablo II dio la vuelta al mundo por las circunstancias de la región que vivía un enfrentamiento y guerras. Se recuerda que el Papa lanzó un grito de silencio a los manifestantes que gritaban: «Queremos la paz, queremos la paz», cuando se realizaba la homilía en la Plaza 19 de Julio. En ese entonces su santidad dijo: «La primera que quiere la paz es la Iglesia». En 1996 Juan Pablo II visitó la nueva Catedral de Managua junto al entonces cardenal emérito Miguel Obando y Bravo. En Iglesia en Marcha les presentamos imágenes sobre esa primera visita de Juan Pablo II, ahora santo de nuestra Iglesia Católica, el 4 de marzo de 1983. Veamos. Jesús, María, reina de nuestra nación, saludámosle con devoción, gran pastor de Pedro sucesor, que diriges la Iglesia con acierto y verdad, enseñanza divina que nos da libertad. Bienvenido Juan Pablo a esta tierra, que el agua se alegra por ti. Ese pueblo mariano se siente feliz de que estés con nosotros aquí. Bienvenido Juan Pablo a esta tierra, que el agua se alegra por ti. Ese pueblo mariano se siente feliz de que estés con nosotros. En las notas internacionales, el nuevo cardenal de Cabo Verde, esto en África, ha dicho en declaraciones a la prensa: «Quiero dar mi vida con mucha alegría para la Iglesia y así ser un buen cardenal de nuestra Iglesia Católica y de ese país». Aquí está el informe. La diócesis de Cabo Verde se creó hace casi 500 años. Es una de las más antiguas de África, pero no ha tenido ningún cardenal hasta ahora. Arlindo Gómez Furtado dice que es una ocasión de alegría para el pequeño archipiélago, que se independizó de Portugal en 1975. Está al noroeste de África y el 90% de su 500.000 de habitantes son católicos. Es la primera vez que un papa nombra a un cardenal de Cabo Verde. Es la diócesis más antigua de África, así que la gente está muy orgullosa. Para los nuevos cardenales, sus familias y amigos, el momento más emotivo de la ceremonia fue la imposición de la birreta. Sin embargo, Arlindo Gómez Furtado señala que lo más importante es la llamada al servicio que hizo el papa. La ceremonia fue muy sencilla, pero el mensaje fue muy importante. Subraya que su nombramiento no es un ascenso o una condecoración, sino una llamada al servicio. Lo importante es que donde yo esté haga lo mejor para la Iglesia y la humanidad. Eso es lo más importante. El cardenal Arlindo Gómez Furtado tiene 65 años, por lo que podrá votar en un cónclave hasta el año 2029, cuando cumpla 80. Junto a él, en este momento, hay otros 14 cardenales africanos electores. ¿Qué puede decir la Iglesia a un mundo que pierde las raíces religiosas? Para responder a esta pregunta, expertos se han reunido durante esta semana en el Vaticano.
Aquí está el informe. El desarraigo de lo religioso cada vez es más frecuente. La secularización se abre paso en muchos países de Occidente y la Iglesia vive un momento complicado tanto en Europa como en Estados Unidos. Expertos de todo el mundo se reúnen en Roma para afrontar esta nueva era. No puedes comportarte en el siglo XXI como te comportarías en la Europa del siglo XV. El escritor Charles Taylor participa en el Congreso Internacional Renovar la Iglesia en la Era Secular, organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. El objetivo es estudiar cómo la Iglesia debe hablar a un mundo cada vez menos religioso para que se le entienda. Todas estas cosas no están dictadas por fórmulas matemáticas, sino por experiencias únicas. Se trata de llegar a los demás, de ayudar, de actuar. Los cambios culturales son una constante en la historia. Ya en los años 60 se vivió una revolución. Actualmente el mundo vive otro, marcado por la tecnología y la proliferación de las redes sociales. Los expertos aseguran que aunque algunas personas digan que no tienen religión, hay un profundo sentido espiritual en sus vidas. Hay un sentido de búsqueda, cómo ser capaz de hacer algo bueno, algo creativo, hacer que mi vida valga la pena. He dicho algo, he contribuido. El Congreso durará 2 días y está enmarcado en la iniciativa Atrio de los Gentiles, una serie de diálogos con no creyentes promovidos por el Vaticano. Presentan en el Vaticano películas sobre el Papa Pío XII. Veamos. El Papa Pío XII es una de las figuras más incomprendidas del siglo XX. Para muchos, la pregunta clave de su papado es si durante el Holocausto hizo lo suficiente para salvar judíos. La película Shades of Truth, Las sombras de la verdad, ha sido proyectada en el Vaticano. Reconstruye su vida y su legado a través de una historia que combina amor, confusión, fe y miedo. Hablé con personas que lo conocieron, también a personas salvadas por él. Conocí a descendientes de personas salvadas por él. Según Liliana Maravini, Pío XII salvó a más de 800.000 judíos porque ordenó que parroquias y conventos se convirtieran en refugios y movilizó los lazos diplomáticos de la Santa Sede. He asked me to attach Portuguese visas to a bunch of passports. Pío XII ha sido criticado por no condenar públicamente el Holocausto. Según los informes, tenía miedo a que una condena pública pusiera en peligro la actividad de rescate. Lo cierto es que no se quedó de brazos cruzados. Muchas veces dicen, se equivocó, no alzó la voz. Aunque salvaran judíos, no alzó la voz. Te digo una cosa, prefiero que haya salvado vidas de judíos a que hablara en público. Prefiero los hechos a las palabras. Yo no era consciente de todo el trasfondo que tenía esta historia, al menos de hasta dónde llegaba. No tenía toda esa información. He aprendido mucho. Actualmente está abierto el proceso de beatificación de Pío XII. Benedicto XVI lo declaró venerable en 2009. La película será proyectada durante el Festival de Cannes y seguramente volverá a poner de actualidad la historia de Pío XII. Dios rico en misericordia. Es el lema de la jornada de oración y confesión 24 horas para el Señor, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y convocada por el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma. El Sumo Pontífice llamó a los fieles a combatir la globalización de la indiferencia. El primer lugar de este mensaje es poder orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en todas las iglesias del mundo, también a nivel diocesano están invitados los fieles a unirse. Esto en los días 13 y 14 de marzo. Esto va a ser una expresión de la necesidad de la oración. En este sentido, en su sitio web, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización informó que se ha querido celebrar nuevamente esta iniciativa de 24 horas para el Señor, tras la gran acogida durante el año 2014.
El año pasado la iniciativa 24 horas para el Señor se realizó desde las 5 de la tarde del viernes 28 al sábado 29 de marzo. Así que todos invitados a participar de esta Horas para el Señor, 24 horas para nuestro Señor, que se van a realizar el viernes 13 y sábado 14 de marzo en todas las diócesis del mundo. Respetad a los ancianos y aprended de ellos. Lo ha dicho el Papa Francisco en la catequesis del miércoles. Aquí está el informe. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores, y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna, recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. Saludo a los peregrinos de lengua española venidos de España, México, Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, recordemos hoy a los ancianos, especialmente a los que están más necesitados, que viven solos, que están enfermos, dependientes de los demás, que puedan sentir la ternura del Padre a través de la amabilidad y la delicadeza de todos. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Estamos en el año dedicado a la vocación. Es por eso que el segmento La Iglesia Responde hoy se lo dedicamos a una hermana religiosa. Estamos hablando de la hermana Reina Velázquez, de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia de Matagalpa. Ella nos comenta su experiencia durante más de 30 años de vida consagrada a Dios. Y mi experiencia de cómo fue mi vocación es algo muy hermoso, porque yo pertenecía o soy de la comunidad de Molino Sur y antes era delegada de la palabra, catequista, cantora, pero eso no me llenaba,
sentía algo más que Jesús me llamaba, hasta que yo un día escuché su voz y me ingresé al Colegio Santa Teresita. Celebrar el año de la vida consagrada, usted como una persona consagrada a Dios en su servicio, ¿qué significa? Para mí es algo muy hermoso y me dio tanta alegría cuando escuché al Santo Padre decir que el próximo año sería el año de la vida consagrada, que es este año 2015. Para mí es algo muy hermoso en mis 31 años que llevo en la vida consagrada, pues soy feliz, invito a otras jóvenes para que se den ese sí al Señor, porque el servir al Señor, descubrir a Jesús entre el más pobre, en el que ves en la calle, en aquel anciano, en aquel niño que está lustrando zapatos en la calle, es algo muy hermoso, y poder descubrir ese rostro de Jesús, sirviéndole, amándole y entregándose a Él. La vida consagrada para mí es un darse al Señor, es un donarse para siempre. ¿Cuáles han sido los principales retos que le ha tocado sobrellevar durante estos 31 años? Bueno, en 31 años, ¿verdad? Para mí ha sido trabajar más en la entrega de mi vocación, porque yo no puedo llenarme de Dios. Yo si no oro, soy como un cajón vacío y no puedo dar nada a los demás. Pero si yo hago mi oración y me lleno de Jesús, yo puedo llevar el amor, yo puedo llevar la comprensión, el cariño, especialmente a aquellos más pobres. Tenemos residencia de ancianos y yo he cuidado en la residencia de ancianos, pues he cuidado a esos viejecitos, he cuidado niños, he estado en la misión y me he sentido feliz porque en cada rostro de estos niños, de estos ancianos, de estos jóvenes, he descubierto el rostro de Jesús. ¿En qué ciudades le ha correspondido trabajar? Bueno, he estado en España 13 años por dos veces y ahí trabajé en la residencia de ancianos nuestra. He estado en Panamá, en la misión en la zona indígena por 4 años. Subí a la montaña con mi guitarra al hombro, una mochila con una sábana y un hábito, y así iba a la misión. Fue algo muy hermoso porque me tocó también preparar a una viejecita de 80 años que no se había bautizado. Y fue algo también visitar a los enfermos en esa montaña, allá camino de 4 horas. ¿Cuál ha sido la satisfacción, hablando en Matagalpa, sobre su trabajo con los niños en el Colegio Santa Teresita? Bueno, el gozo más grande, y en lo que he servido, estuve trabajando durante 8 años con los niños del CDI. Es algo que me impactó porque eran niños de las madres que trabajaban en la calle, vendiendo fresco, trabajando en casa de familia. Yo esos niños los cuidaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cuando me dieron la noticia que me iba nuevamente a España en el 2007, para mí lloré bastante porque esos niños los sentía tan cercanos. Yo me interesaba por ellos, enseñarles a las primeras letras, los cuidaba, les daba cariño, porque eran niños sufridos, niños que les hacía falta mucho el amor de sus madres. De esta manera finalizamos Iglesia en Marcha. Desde ya felicitamos a todas las mujeres que este 8 de marzo están celebrando su día, esperando que la Virgen Santísima sea el modelo perfecto de mujer obediente a Dios. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden participar en la jornada 24 horas para el Señor, que se realizará en todas las diócesis del mundo, en donde habrán confesiones en cada una de las iglesias. Esto el viernes 13 y sábado 14 de marzo. Desde Matagalpa les acompañó Manuel Antonio Obando Cortedano. Gracias a ustedes que se unen a través de Radio Hermanos, del Canal Católico de la Diócesis de Matagalpa, del Canal Católico de Nicaragua y de Telesebaco. Un gusto haberles acompañado. Dios les bendice. El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la Diócesis de Matagalpa hemos presentado Iglesia en Marcha.